Muy pero muy buenas tardes. Estamos nuevamente transmitiendo Tiempo de Bendecir en este espacio precioso que nos permite hacerlo con el auspicio de la Iglesia Portadores de Esperanza, iglesia que pastorean los pastores Pablo Muñoz y la pastora Pamela Sevilla de Muñoz. Nuestra iglesia ubicada en calle España 914 del departamento de Godoy Cruz, aquí en la provincia de Mendoza, en el barrio Palumbo. Esta tarde, a las 20:30 horas, tarde-noche, vamos a tener una vigilia desde las 20:30 hasta las 0 horas, una mini vigilia diríamos, pero con la presentación de una obra de teatro a la cual le invitamos que si usted está queriendo asistir o acercarse, será muy bienvenido hoy, día viernes a las 20:30 horas. Y estamos retomando el tema de la guerra espiritual que habíamos dejado debido a este pequeño inconveniente técnico que tuvimos con la máquina, por lo cual damos gracias al Señor que se pudieron restablecer todos los controles que necesitaba la máquina. Había tenido un problemita serio que gracias al Señor pudimos solucionarlo. Así que muy agradecido también a las oraciones de muchos que me hicieron llegar la preocupación y damos gracias al Señor por esto. Vamos a retomar donde dejamos la guerra espiritual en el conocimiento de este tema, el camino. Estábamos haciendo la 7ª entrega y vamos a leer el escrito que teníamos en el pan diario para este tema. El camino, la entrega número 7. Hay una justicia permanente. Hay una evidencia directa de un universo moral en las relaciones entre los seres humanos. La historia de la tiranía, su carácter efímero, el modo como siempre ha nutrido los gérmenes de su propia destrucción, hacen deseable el estudio de su curso en cualquier lugar y momento de la historia en que haya aparecido. ¿Quién engendró los gérmenes de su propia destrucción? Hay una sola respuesta: la naturaleza de la realidad. La tiranía no es el camino. Esto nos dice Stanley Jones en su libro El Camino. El camino es irrevocablemente adverso a la vida que solo se toma en cuenta a sí misma, sea la vida de un individuo o de un conjunto de grandes potencias. El individualismo cree poder vivir contra el gran plan de la comunión de Dios. En la oración decimos: Señor, ayúdanos a permanecer en la diversidad y unidad de comunión plena con tu espíritu y tu cuerpo. La unidad. ¿Qué tema, no? El apóstol Pablo nos enseña en la carta a los Efesios, precisamente, referente a este tema. Hay una cosa muy bonita que enseña el apóstol Pablo referente a la iglesia. Dice que es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros sus miembros. Y da ejemplo con el cuerpo, precisamente. La cabeza, donde está la mente, donde está el órgano, ¿no es cierto?, que nutre todos los movimientos, los pensamientos, los sentimientos, todo surge desde ahí. Y nuestro cuerpo, que recibe mandato de ese cerebro precisamente, y que donde cada miembro es necesario, cada miembro es importante, pero en algún momento puede ser no prescindible. Porque si a mí me cortan un dedo, por ejemplo, puedo seguir viviendo, me va a doler, voy a tener una carencia, voy a tener una falencia, pero el cuerpo va a seguir viviendo. Ahora, ¿qué nos enseña el apóstol Pablo referente a la unidad? Yo le invito a que usted tome su Biblia, vamos al libro de los Efesios, en el capítulo 4, y vamos a desarrollar este tema desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Vamos a comenzar a desarrollar este tema que tiene que ver precisamente con el camino.
precisamente tiene que ver con eso. Es un caminito que se va haciendo hasta llegar de un punto a otro. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mantenga presente esta palabra, soportándoos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido. Primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La unidad que va desde la unidad del Espíritu a la unidad de la fe. Dice creciendo en amor. Y da el apóstol Pablo esta preciosa enseñanza que comienza de esta manera, hablándonos de la unidad del Espíritu. Pero nos dice que fuimos llamados, como es digno de la vocación con que fuimos llamados, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así empieza esta carta, soportando. ¿Qué es soportar? Tengo que aguantar cualquier barbaridad que se cruce por ahí, que me digan, que piensan, que sienten, que dicen. Y yo tengo que soportarlo porque estoy llamado a... Bueno, en un sentido, ¿para qué enojarse? Si uno sabe de dónde viene, sabe de dónde está y a dónde va, tiene completa paz. Si yo sé que nací antes de la fundación del mundo, creado a su imagen y semejanza, que en el camino hubo un accidente ahí con el pecado que nos hizo perder esa visión, nos hizo perder esa imagen que teníamos de personas completas en Dios. Pero nos fue devuelto por Cristo, el postrer Adán, a través de su muerte, su resurrección, el envío de su Santo Espíritu. Nos es devuelta la oportunidad de ser regenerados como una nueva criatura, como era al principio, ¿no? Y empezamos a ser regenerados hasta alcanzar el supremo llamamiento, hasta el final, hasta que todo esté terminado acá en esta tierra y podamos estar presentes delante del Señor. Y en aquel día glorioso de la cena del Cordero, la fiesta maravillosa, poder estar sentados todos juntos ahí en ese lugar. Ese es el supremo llamamiento, alcanzar la meta final. De esto está hablando el apóstol Pablo, de un camino que se recorre, que se anda, que se camina.
Y nos dice cómo, solícitos en guardar. ¿Qué es solícito? Dispuesto, pronto, presto. Haciendo todo lo que esté en mi alcance en la más buena intención y con el nutrimiento del amor de Dios para poder alcanzar esos propósitos que están por delante, que tienen que ver con mantener la unidad del Espíritu, porque nos ha sido dada en el Espíritu Santo. La unidad está en el Espíritu Santo, ahí proviene el don perfecto de la fe, que es impartida a todos los hijos. Después hay dones espirituales, que es otro tema, de otro día y otro mensaje. Pero somos unidos al cuerpo, donde Cristo es la cabeza, dice, y nosotros sus miembros. Donde todos son necesarios. Puedo tener un accidente y que me corten el dedo. Posiblemente si no me infecto y no me pasa ninguna cosa rara, voy a seguir viviendo. Pero ya no estoy completo. Hay una dolencia, un dolor. Pero el apóstol Pablo nos habla que estemos unidos por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Sería una masa informe el cuerpo sin las coyunturas. Fíjese la importancia de cada coyuntura. Recién pedía pastora Pamela, estaba pidiendo oración por un problema que tiene ahí en la zona de las cervicales. Yo he sufrido mucho el tema del ciático, ¿no? Cuando se inflama el ciático, bueno, yo no se lo recomiendo a nadie que lo quiera tener. Es muy difícil a veces sobrellevar esos dolores y se duele todo el cuerpo. Y capaz que es una pequeña inflamación en un pequeño lugar del nervio, pero sufre todo el cuerpo. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando se resiente la unidad del Espíritu, porque no somos solícitos en guardarla. ¿Cómo guardarla? Y en el amor. Para guardar algo es porque ya lo tengo, me ha sido dado a cada uno de nosotros. Y usted me dirá, ¿y qué tiene que ver esto con la guerra espiritual? Precisamente todo. Porque si hay algo que el asesino de nuestras almas, este criminal que es Satanás, que quiere reproducir en nosotros otro semejante a él, quiere formar un cuerpo, pero con sus características, con su ADN, con lo que él es. Alguien que permanentemente está destruyendo. Se organiza de tal manera que tiene una copia de lo que es el reino de los cielos, con principados, potestades de las tinieblas, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, organizado. Y permanentemente cambiando las estrategias, diariamente cambiándonos las estrategias para sacarnos de esta enseñanza preciosa y de esta vida preciosa que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros. Que vayamos soportándonos en amor, dice. ¿Y qué es soportar? Que voy a aguantar que digan de mí lo que se le antoja, que hagan con mi vida lo que se le dé la gana. Y bueno, lo pueden hacer, lo hicieron con Cristo, no crea que no lo van a intentar hacer con nosotros. A Cristo, el Hijo de Dios, los mismos que en un momento lo seguían por todos los milagros, eran los mismos que estaban en la puerta ahí de la entrada del predio del Poncio Pilato gritando crucifíquenlo. Esto es una constante, lo hicieron con él. No crea usted que el enemigo de nuestras almas va a venir a acariciarnos la cabecita, decir sana, sana, colita de rana, ya va a pasar, ¿no? Al contrario, va a tratar por todos los medios habidos y por haber que nos transformemos en alguien semejante a él. Esta es la gran guerra espiritual que tenemos. A veces la centramos solamente en la liberación de demonios, que tenemos el don para hacerlo.
la sanidad por milagros, que Dios lo hace a través de su cuerpo, lo sigue haciendo. Pero, ¿ese es el todo? ¿O hay algo mucho más profundo aquí en todo esto que el Señor nos enseña? Hay una justicia. Leíamos recién en el escrito que hay una tiranía que se genera en la humanidad. Fíjese que en los países latinoamericanos que hemos sufrido tantas tiranías, cuando usted le hablan de la palabra autoridad y obediencia, inmediatamente aparece en nuestra imagen los regímenes militares, los regímenes. Porque los que hemos vivido no han matado a palos, no han matado de hambre, tanto daño han hecho y siguen haciendo. Porque ese es el régimen del infierno. El régimen del infierno tiene que ver con eso. Y es sacarte del camino. ¿De qué camino? El camino que está nutrido en el amor. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿para qué hemos sido constituidos ministros del nuevo pacto? Y da un ejemplo: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Habla de 5 ministerios, pero realmente hay el gran ministerio que lo cumple todo el cuerpo de Cristo, y cualquier hijo de Dios lo cumple y tiene que esforzarse en cumplirlo, que es el ministerio de la reconciliación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Y eso se hace a través del amor, dice el apóstol Pablo, con el ADN del Padre. El otro quiere hacerlo con el ADN de él, del criminal, el que vino a robar, a matar y a destruir, según nos dice el Señor Jesús. Pero el Señor nos dice: yo vine para que tengan vida y tengan en abundancia. Y la vida está nutrida del amor, unida, dice, por las coyunturas. Las coyunturas que le damos tan poca importancia, ¿no? Pero, ¿qué sería de nuestras manos y de nuestro cuerpo sin las coyunturas? Quizás las que menos se ven, quizás las que menos son consideradas, pero que no vayas a tener una artritis o una artrosis, porque te vas a acordar que tenés coyuntura. ¿Cómo serían las coyunturas del cuerpo de Cristo? Aquellas personas, hermanos, queridos, que permanentemente están buscando mantener unido al otro, al cuerpo, y funcionando en una armonía. ¿Cómo? En una armonía de amor, como nos dice el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que la actividad propia de cada miembro pueda cumplir su función, que el dedo pueda ser dedo, la mano pueda ser mano, el brazo pueda ser brazo, el ojo pueda ser ojo. Y cada uno cumpliendo con aquel propósito eterno de Dios original, que todos lleguemos nuevamente a ser a su imagen y semejanza, la imagen y semejanza de su Hijo Jesús. Ese es el gran propósito. ¿Por qué? Porque era el que era antes de la fundación del mundo, que fuéramos a su imagen y semejanza. Y en esta guerra espiritual, el enemigo de nuestras almas, el criminal Satanás, quiere verdaderamente hacer todo lo posible para que no lleguemos a saber estas verdades. Tiempo de bendecir. Es un tiempo hermoso de vida que tenemos. Por eso el Señor nos inspiró a poner esta palabra: tiempo de bendecir, tiempo de decir bien. Yo tengo que hablar bien de mis hermanos, tengo que hablar bien de la raza humana, tengo que hablar bien de mi nación, tengo que hablar bien. No puedo andar insultando y maltratando a todo aquel que se precie pensar diferente a mí o sentir las cosas de otra manera, porque le puedo asegurar que el dedo no lo siente lo mismo que siente el ojo. No lo siente, y no lo puede entender muchas veces, pero no por eso deja de ser cuerpo. La guerra espiritual es romper con la integridad del ser humano, de la integridad de lo que somos, espíritu, alma, cuerpo, creados a imagen y semejanza de Dios, hijos
elijas para vivir una vida llena de la plenitud de ese ADN del Padre. ¿Cuál es el ADN del Padre? La esencia de lo que Él es. Dios es amor. Por eso dice que vamos creciendo en amor hasta alcanzar desde la unidad de la fe, desde la unidad del Espíritu a la unidad de la fe que manifiesta la obra perfecta del Cristo viviente. Somos parte de todo eso. Parece muy profundo, pero es muy simple. Pregúntale a un niño. Hable con un niño. ¿Cómo siente él y percibe él estas cosas? Y se va a llevar una sorpresa. Por eso el Señor dice, si no nos hacemos como niños, difícilmente podamos entrar al reino de los cielos. Es tiempo de bendecir. Nos estamos viendo, gracias al Señor, unas horitas más. Estamos ahí en calle España, 914, Iglesia Portadores de Esperanza, esperándole para que venga a compartir a la vigilia. Si quiere traer mate, si quiere traer algo para comer, compartir con los hermanos, vamos a pasar un hermoso momento de vigilia y con una obra de teatro que nos han preparado los hermanos de la iglesia. Bueno, dejémonos sorprender. Es tiempo de bendecir. Nos vemos.